presentación que voy a hacer, parte de lo que ha sido pues un trabajo de investigación para un máster y que bueno, yo intentaba pues traducir algo que no fuera extremadamente académico, histórico, como el acercamiento que tuve, donde básicamente pues barría la historia de un poco lo que sería la vida social de la pólvora a lo largo de la modernidad valenciana y ver un poquito pues qué usos se le daban fuera precisamente del uso militar y cómo ese material que es la pólvora, que parte pues de un sentido muy práctico para uso bélico, se transforma o se traduce en formas de fiesta que perduran hasta el día de hoy, con lo que imagino que la mayoría podréis conocer de la mascleta de Valencia y bueno, pues el uso que se hace en las fiestas. Y bueno, pues voy a intentar partir más bien pues, de intereses que pueden haber actualmente, ¿no? En torno al ruido, para partir un poco de Valencia, utilizar el caso de Valencia como un pequeño como estudio de caso para eso, ¿no? Preguntarnos qué puede darnos a leer el ruido si lo enfocamos como algo quizás más profundo que un sonido que no queremos o como algo difícil, duro, y escribirlo precisamente en la vida social, en este caso, del territorio o el contexto local valenciano. Entonces, bueno, a día de hoy el ruido tiende a, o sea, se plantea bueno, pues lo que es a menudo un poco como un tríptico, ¿no? Pertinente de ruido, aceleración, contaminación. Por un lado, pues desde el punto de vista de la modernidad que produce pues, una aceleración constante en los múltiples ámbitos de la vida, que genera una relación alienada con el mundo y una creciente sensación de falta de tiempo, en el sentido de como lo plantea Armut Rosa, o pues desde el punto de vista de cómo esto pues nos llega en forma de pues, un ruido ensordecedor, de máquinas que vendrían pues a producir contaminación acústica, la irrupción de ruidos indeseados, una saturación sensorial perceptiva que vendría un poco como a opacar los sonidos comunitarios, los sonidos de la naturaleza y pues eso, ¿no? Donde antes habían pájaros, pues hoy hay ya está, ¿no? Máquinas y ruidos. Y por no hablar, pues evidentemente de los usos también que se le dan en el plano político o militar o en el contexto de mismamente de la invención de cañones de sonido por parte de las fuerzas de seguridad del Estado para dispersar manifestaciones o bueno, trabajos sobre los que, o sea, cosas sobre las que ya hay trabajo hecho, ¿no? Como la autora francesa Judith Volclair, que trabaja precisamente el sonido, o sea, el sonido y el uso de ruidos como precisamente un arma. Por ejemplo, los cañones de las manifestaciones, pero también pues, es el uso de dispositivos de sonidos incómodos colocados, por ejemplo, en lugares residenciales, que por ejemplo pues, trabajan de una manera muy específica el urbanismo, es decir, colocar frecuencias que sean especialmente molestas para los jóvenes, que no son audibles para las personas mayores, de manera que pues, simplemente es una manera muy eficaz de no tener a jóvenes jugando en una placeta. O, por ejemplo, y esta es especialmente delirante, si no me equivoco, es en Inglaterra, está el momento en el que se colocan altavoces para difundir la canción de Baby Shark, que no sé si veis cuál es, como precisamente un arma de difusión, o sea, un arma para alejar a las personas sin hogar que se instalaban en los aledaños de pues, lugares de restauración o de turismo. Es decir, se difunde Baby Shark para echar a la gente de los sitios. Luego, pues aparte de estas lecturas en términos de pues, estas implicaciones como de constatar un momento como, ¿no? De violencia en el capitalismo, también hay lecturas que parecen como, vamos a decir, más optimistas. Está la que pues, desarrolla el autor Jacques Attali en su libro Ruidos, donde plantea el ruido como pues, una perturbación del orden o como, vamos a decir, la anticipación de una fuerza inventiva creadora
Es decir, que lo que, señalando un poquito que estaría esta invariante en la historia de que lo que hoy se puede calificar como ruido, pues el día de mañana puede calificarse como una invención. Es decir, por ejemplo, la música de lo que sería el free jazz neoyorquino, pues en principio era recibido como algo eh, ya está, ¿no? Incomprensible o tal, porque son disputas generacionales que cualquiera de nosotros ha tenido con nuestros propios padres, ¿no? En plan, esto que estás escuchando, pues... y qué le pasa, pues yo que sé, o sea, que va desde nuestro tiempo hasta el propio Beethoven, quien cuando en su día no lo entienden, pues le ponen este tipo de calificativos. Eh, y desde ese punto de vista también pues, puede ponerse el ruido, vamos a decir, como vamos a decir, como una fuerza de futuro, desde el punto de vista, pues lo que podríamos acercar de las estéticas a las estéticas negativas, es decir, el ruido como productor de extrañamiento del mundo, de puesta a distancia del sujeto respecto al mundo, y entonces, pues claro, desde ahí la exposición, o sea, es un discurso que podemos encontrar en las músicas ruidistas, de cara a, pues precisamente porque el ruido ha participado de una estética un poco pues de lo extremo, nos confronta precisamente a una serie de, de- de- de experiencias que nos hacen, vamos a decir, fuera del ruido, ver el mundo como en su total desnudez, ¿no? Y alienación. Que esto es una cosa pues encontramos ya desde el manifiesto futurista y el compositor Louis Russolo, que recibe cartas, ¿no? De Filippo Tommaso Marinetti, donde desde las trincheras búlgaras se las describe como la orquesta de una gran batalla, y entonces ¿no? Desde ahí él produce pues toda una serie de máquinas de principio del siglo XX que producen ruido precisamente en el sentido de, claro, la actividad musical pasa por entonar los ruidos porque precisamente moviliza la emoción, no lo vemos como algo necesariamente negativo y precisamente entonamos los ruidos, entonando los ruidos, estos tienen el poder de hacer acordarnos de la vida, ¿no? Sería pues este tipo de... Y pues también se podría hacer una lectura igual que está desde el lado del mundo pues de lo que sea pues lo represivo o el arma violenta, pues precisamente el potencial subversivo que tiene por ejemplo pues la capacidad de que una serie de sujetos se reconozcan a sí mismos como parte de una misma cosa, precisamente haciendo ruido juntos. Y precisamente también lo interesante es no solamente por ejemplo, el grito en la manifestación o cosas que pues, hemos podido ver no sé, en los ciclos de movilizaciones en España, del uso pues, de tambores, de gritos, de cacerolas, de tal. Que de alguna manera es una manera de, a través del uso del volumen, reconocerse a sí mismo como parte de algo, pero sobre todo, o lo que es interesante es que cuando uno es el productor de ese tipo de sonidos, no lo siente como ruido. Es decir, que es una cosa sobre la que elabora el antropólogo francés Job, diciendo pues el ruido siempre son los otros. Es decir, el ruido se construye desde un punto de vista precisamente de alteridad. Bien, la pólvora. Llegamos a la pólvora. ¿Qué enfoque aportar? Yo un poco, pues a mí lo que me ha generado más interés es hacerle preguntas a la pólvora desde el punto de vista pues de la antropología histórica, en el sentido de cómo ésta era utilizada para construir las temporalidades sociales de los pueblos. En verdad, pues claro, encontramos... yo veía una figura de la que me parecía interesante poner como una baliza, como una cosa a poner como en paralelo, que me permitiera hacer entender mejor la pólvora, que era precisamente todo el mundo de las campanas, porque son ese instrumento que tiene una dimensión evidentemente de poder, es decir, el que tiene las campanas tiene como el reloj, tiene el poder de convocatoria, tiene y ahí pues hay un libro escrito en Francia por el escritor Alain Corbin sobre precisamente cómo todas los cambios de las estructuras de poder de la Francia del siglo XIX en el mundo rural
se traducen a través de la política que se usa de las campanas. Es decir, pues se quitan campanas, hay de repente pues disputas, revueltas, se las reapropian los niños, se funden para hacer cañones que luego van a ser utilizadas en la guerra para tal y que cual. Y a la vez pues tienen toda esta dimensión, vamos a decir, religiosa, de no solamente ser relojes comunitarios, es decir, de dar ese punto de referencia que no es exclusivamente el de las horas del sol, es también ese vehículo de comunicación entre pueblos y tienen también un poder, vamos a decir, como antropopaico, en el sentido de tener esa capacidad de hacer peticiones en momentos difíciles para las comunidades, con un ejemplo muy específico, y a la vez voy a decir anacrónico, de lo que serían los fenómenos atmosféricos o meteorológicos, de cara a pues, muchas descripciones que encontramos en campanas, de cara a alusiones a los truenos, alusiones a las tormentas. Las campanas se usan para alejar una tormenta, para llamar a la lluvia, para, vamos a decir, ser, no la llama Schiller, vecinas de las nubes, como corresponsales, vamos a decir, entre el mundo del pueblo y las esferas celestes a las que puede solicitarle, ¿no? O suplicarle más bien, ¿no? La llegada de una lluvia o alejarla. Entonces, precisamente es este tipo de artefacto y su uso del volumen por el que me interesaba explorar la pista de la pólvora. Y en ese sentido, pues veía otra pista, ¿no? Que podría ser muy alejada del ruido, porque me parecía que también podía ser un espejo interesante, que es el momento en el que el poeta Federico García Lorca se dedica a hablar de las nanas. Él habla de precisamente esta tensión que existe entre la nana como un acto de marcar el tiempo del dormir del niño, es decir, pues eso consiste en a través de la voz voy a relajarte lo suficientemente como para que descanses y entonces yo puedo hacer otras cosas, y a la vez está esta cosa, ¿no? Bastante singular en las nanas españolas, que son precisamente extremadamente catárticas, duras, difíciles, en plan de niño, ¿qué vas a hacer si yo me muero? ¿No? Este tipo de cosas. Y entonces, claro, pues se pregunta, voy a citarlo aquí, ¿no? Dice, ¿cómo ha reservado España, ¿no? Para llamar al sueño del niño la más sangrante, lo menos adecuado para su delicada sensibilidad? Entonces ahí es cuando dice después, para las madres, cada hijo, en vez de ser una alegría, es una pesadumbre, y naturalmente no pueden dejar de cantarles, aún en medio de su amor, su desgano de la vida. Es decir, que la nana marca el tiempo del dormir del niño, en este caso él alude como el tiempo de las madres para hacer otras cosas que no es la crianza, porque el niño entonces está dormido, y por otro lado está el de hay una dimensión expresiva inevitable, ¿no? Que es la de pedir algo, y en este caso es que el niño te escuche, que el niño que el niño es un interlocutor. Desde aquí es donde me parece interesante acercarnos precisamente a la pólvora, ¿no? Marcas el tiempo y a la vez haces peticiones. Voy a dar un breve, vamos a decir, contexto histórico, porque claro, la transición en verdad no es obvia. Es decir, estamos con un material que es principalmente destructivo, y de repente, claro, nos llega, según la documentación que se puede consultar a día de hoy, la pólvora suena a la llegada de una virgen, a la salida de una virgen, en el inicio de una fiesta, en la clausura de la fiesta, y a la vez aparece pues en una multitud de contextos, en una boda, en un nacimiento, es decir, como que vamos a decir todo es lo que podríamos simplificar un poco, ¿no? Como momentos de ceremonia de fiesta, o de lo que serían pues, ritos de paso en la vida cotidiana, individual o familiar,
están puntuados por eso, pero sin embargo, claro, la pólvora en principio no debería tener esa función. Pues el hecho de que el, el hecho de que podamos acercar la pólvora a estos usos tiene principalmente a mi modo de ver, una cosa hay un momento donde hay una escisión de la pólvora como algo exclusivamente militar que camina, por un lado, en las grandes fiestas monárquicas para, pues eso, ¿no?, celebrar homenajes al rey, y de ahí pues está todo este desarrollo de la pirotecnia en Europa para, pues, bien cumplir funciones diplomáticas. Nos llega un papa en un sitio de Italia y de repente pues se le recibe con fuegos artificiales, pero pues estamos ante espectáculos que son más bien puntuales, que cuestan muchísimo dinero y que difícilmente podemos encontrar, en mi opinión, el hecho de que se tire una traca en un bautizo, podamos rastrearlo directamente en una inversión ingente de dinero para la llegada de un rey. Y para mí pasa por precisamente los cultos de los oficios a los santos, es decir, entendemos, ¿no?, en lo que es todo lo que es el periodo moderno, los santos son pues precisamente ese elemento protector en torno a la que se articula pues el tejido social del trabajo del momento, en torno pues a la cofradía, al culto al santo, que es precisamente también una figura protectora. Y son esos oficios los que precisamente están en relación con la pólvora, los que como objeto de culto no solamente disparan un arma para la destrucción, sino que también lo hacen para el culto de sus propios santos. En verdad, claro, esto no es entrada como... o sea, no está exento como de polémica en el momento en cuanto a que la propia artillería, o sea, o sea, no se entiende sin el desarrollo de la artillería de una manera generalizada en los siglos pues, XVI, XVII especialmente, donde antes que cumplir un papel de culto, al principio sobre todo la pólvora parece casi como como la cosa que o sea, que puede causar casi como que el final de los tiempos, ¿no? El fin de los tiempos. Se les aparece en el discurso público desde un punto de vista casi como tremendamente escatológico. Claro, tenemos por un lado las voces, ¿no?, que hablan de la artillería como el mundo será mejor a partir de ahora, ¿no? Y es que creo que puede hacer eco con reflexiones y discusiones que hay a día de hoy respecto al desarrollo de la técnica. Están los que dicen, el mundo ahora mismo va a ser más pacífico porque tenemos pólvora, entonces las guerras son más breves, muere menos gente. Hay o el discurso, por ejemplo, que hay respecto a las bombas nucleares, ¿no?, de como hay bombas nucleares, entonces el mundo puede ser más pacífico. Pues son preguntas que se hacen también en aquel entonces. Guerras más cortas, menos víctimas. Pero sin embargo, pues ahí creo que está como todo ese reverso, que es el de, creo que la poesía del siglo de oro, y concretamente Quevedo, ejemplifica muy bien, que es decir, estés jugando con el fuego divino, os vais a quemar, precisamente jugando con fuego divino, nunca mejor dicho, tenemos el riesgo ¿no?, como de que el mundo se acabe. Él habla de la artillería como una prisión donde se encierra el fuego, y habla del uso de la pólvora precisamente como una ibris, es decir, como una desmesura, como un acto de soberbia que viene acompañada por un castigo divino. Y ahí hace una ilusión mitológica a ¿no?, pues una figura que intenta hacerse pasar por el dios del rayo, que llama a los ciudadanos a adorarle como si fuera divino, y que precisamente intentando imitar lanzando rayos a Zeus, pues acaba siendo fulminado por uno. En verdad, os quiero decir, estoy aquí siendo extremadamente anacrónico, pero tampoco está tan lejos de la hipótesis Gaia y de todo este tipo de como de lecturas de, bien, cuidado como nos estamos apropiando de la materia, estamos interviniendo en el mundo con ella, porque, que es a partir del discurso mitológico,
puede la cosa evolucionar peligrosamente. Mm, Entonces, claro, a la vez que se desarrolla toda esta faceta guerrera de la artillería, que se desarrollan pues, ¿no? Pues este tipo de polémicas, que la pólvora es básicamente, ¿no? el que tiene la pólvora y un uso más refinado, más técnico y acompañado evidentemente, ¿no? De toda una serie de pues, fortificaciones, de estrategias militares, tal, pues es un poco el que va teniendo el mundo en la mano. Se desarrolla en paralelo toda una dimensión cultural, o sea, de culto que tiene que ver con el uso de pólvora. Hablamos aquí en este caso de lo que serían instrumentos de ensayo, de pruebas de artillería o de armas ya caídas en desuso, que serían colocadas en base a pequeños morteros que se construyen como secuencias de sonido, donde precisamente construyendo un ruido extremadamente fuerte del lado de un santo van a generar, o sea, van a acompañar y van a marcar el ritmo del culto. Hablamos en este caso de un fenómeno que se puede hablar a escala mediterránea, es decir, se llaman mortaretti en el contexto italiano, pero también se encuentran en Malta, también se encuentran en, pues eso, ¿no? En el territorio valenciano, en Cataluña, todo lo que vendría a ser un poco los territorios que antes podrían formar incluso sí, ¿no? Parte de la corona de Aragón, y que bueno, precisamente podrían parecerse a lo que vemos aquí a la izquierda, que es la imagen de un engrallat del siglo, lo que ya se llama un engrallat del siglo XIX-XX, esto es creo que principios del XX, del pueblo de Burjasot, donde si veis estos puntitos, pues en verdad son líneas de pequeños cañoncetes que están alineados rítmicamente y que pues, en el momento de dispararlos van a generar pues, una secuencia en disparar normalmente a la puerta de una iglesia a la llegada o la salida de un santo. En el momento nos encontramos en el caso de, por ejemplo, de Italia, los marineros locales que utilizan la pólvora para rendirle culto al santo, a San Siro específicamente, para calmar las tempestades. Es decir, pues, precisamente el santo tiene en aquel entonces una dimensión de lo que se puede decir como médico y cirujano, o sea, médico en cuanto a que calma los humores, no estamos en los ojos de la psicología de hoy en día, ¿no? De un equilibrio de fluidos que, pues, entonces el santo es capaz de curar los humores y es cirujano en cuanto a que ayuda a que se curen las heridas, pero también justamente pues tiene la capacidad de calmar las tempestades cuando los marineros van a salir. Entonces, en el momento en el que se lanzan efigies del santo al mar, justamente se disparan esta serie de cadenas de pólvora para proteger a los miembros del marineros. Luego está el caso, por ejemplo, de Malta, donde llega la peste en 1677 y para generar un remedio se acude a las reliquias de Santa Rosalía para que intercedan ante la enfermedad. Y entonces tenemos un poema aquí que me parece bastante ilustrativo, donde dice, sería traducido como: retumbando por todas partes el sonido de las salvas, de las campanas, de los morteretes, con las santas reliquias avanzaba hacia la tan esperada bendición. Entonces todo el pueblo, en actitud humilde, piedad, Señor, piedad, exclama, y he aquí que ha reducido a cenizas el inquebrantable escudo de la fe. Es decir, que la pólvora junto con las campanas está abriendo como ese tiempo de excepción en forma de súplica, cosa que podemos ver igualmente en el caso de Valencia en el siglo XVII con el culto que se hace a la Virgen del Carmen o los cultos privados que se le rinden a Santa Bárbara, que será otra pues de las santas más veneradas o en torno a las que se les hace ese culto a la pólvora. Que bueno, pues por ahorrar tiempo diré directamente que
pues continúa siendo, o sea, está asociada al mundo de los rayos, de las explosiones, un poco como la protectora ante este tipo de calamidades, pero también en el mundo de los oficios, por ejemplo, de la minería sigue siendo a día de hoy una figura de culto, ¿no? Pero venía siendo pues habitualmente la patrona de los artilleros y de los mineros. Entonces, si bien ya encontramos toda una serie de usos donde la pólvora se utiliza como a escala de la cofradía, del oficio, como un objeto de culto, es precisamente el momento en el que en el siglo XVIII se empieza con la llegada de Felipe V a centralizar la fabricación de armas y la fabricación de pólvora, donde entra, vamos a decir, como lo que podríamos abordar como una economía de la reutilización de todo ese material de bronce, de los cañones, de las armas, que se utilizaban antes pues, de una manera más, o sea, se fabricaban y se utilizaban de una manera más local, en general en todos los territorios de lo que ahora mismo sería España, pero centrándonos actualmente, ¿no? O sea, más específicamente en el caso de Valencia, pues tampoco como esta economía de o sea, el bronce de las campanas se puede llegar a fundir para generar artillería. De hecho, no sé si era el siglo XVIII o así, lo que se llamaba el derecho de campanas, es decir, que los artilleros que iban a un territorio extranjero y lo conquistaban, podían llevarse las campanas, pues bien sea como obsequio, bien sea directamente pues para fundirlo y generar con eso más cañones. Pero justamente existe una lógica prácticamente como análoga pero inversa, donde las armas se convierten en precisamente un instrumento sonoro. Entonces hay ese escritor Stendhal que en el libro La Cartuja de Parma, en 1839, respecto a las armas abandonadas por la Armada Napoleónica a finales del siglo XVIII, dice, o sea, se refiere a ellos como tubos de fusil cortados aproximadamente de 4 pulgadas, cargados hasta la boca, dispuestos en fila sobre 3 líneas con un batallón, todo ello unido por una mecha de pólvora destinada a orquestar una deflagración sincronizada. Hablando pues en este caso de una fiesta popular. Entonces, pues encontramos un reempleo tanto de material de artillería como de un uso técnico de la pólvora que de repente pues recae en manos de antiguos herreros, antiguos o sea, personas que pertenecían a la soldadesca, a personas que trabajan en la cantera, porque la pólvora pues también se utiliza en el mundo de la cantera para pues separar las piedras, para la minería, todo esto, que son al final los actores que acaban, vamos a decir, utilizando la pólvora pues de una manera pues prácticamente como lo que sería un instrumento de percusión. Es decir, que a cierto punto podríamos hacer si hacemos como un espejo etimológico, es el filólogo Joan Coromines quien habla de la etimología de la traca con la palabra track, si me equivoco es como un sonido fuerte, pero que nos lleva también a la matraca, que es como algo lo que se podría asemejar a día de hoy a una carraca, es decir, como una cosa que repite precisamente en su girar toda una secuencia de sonidos y que no en balde, pues lo que se conoce como una traca, como una secuencia rítmica de pólvora en Valencia, pues también en Nápoles a día de hoy se llama un traqui. Es decir, que no estamos ante una exclusividad local valenciana, sino a pues un uso rítmico del sonido a través del estruendo de pólvora desarrollado de nuevo pues a escala mediterránea.
Vale, entonces el interés aquí no es tanto el de... nos encontramos toda una serie de artesanos que intentan, ¿no? Como que ponen de repente la pólvora en el contexto de la fiesta, de repente le dan otro uso, en puntuando la fiesta de lo que podemos decir como principalmente tres cosas importantes. La primera es que se dispara para inaugurar la fiesta con filas de hasta 800 o 1000 morteros en el caso de las prácticas que encontramos aquí a la izquierda. Y a la derecha lo que vendría a ser un encadenamiento de cuerdas de pólvora. Esto es el pueblo de Moncada, de una foto del archivo de la familia Caballer, donde lo que vemos son enlaces de cuerdas de pólvora que pues van a estar saliendo, o sea, al lado de la iglesia, y que van a, pues a veces a recorrer una muy buena parte del pueblo, se van a meter por dentro de las calles y la gente va a correr siguiendo, corriendo los sonidos que haya, que va desprendiendo. Ahora, el interés es bajo qué forma, por así decirlo, llega al contexto de la fiesta del pueblo. Si es simplemente por producir como un estruendo o por una, no sé, una cosa que podríamos decir, ¿no? Como o que se dice muchísimo en lo que se escribe sobre la pasión valenciana por la pólvora en el siglo XVIII y XIX, que es la de, bueno, pues los valencianos son gente como con mucho carácter, o como que, no sé, tienen ahí como incluso una cosa que me pareció especialmente divertida de leer, que era un archivo de prensa donde, que era una especie de diálogo en el siglo XIX de un andaluz que habla con un valenciano y le dice: seguro que Dios está enfadísimo con vosotros porque no le dejáis dormir. En plan, hacéis tantos ruidos y es como tan tal, que es como, el valenciano es como este ser así como rudo, nervioso. Y creo que es interesante precisamente ponerlo a escala de lo que es las fiestas del pueblo, que son las fiestas estacionales, que en realidad pues tampoco están en el mundo campesino, en lo que es la periferia de Valencia, no están en una gran disputa con bueno, pues lo que vendría a ser la gestión de las cosechas y del mundo agrario. Las fiestas que tienen pues a sus santos patrones como figuras de referencia, a la vez pues participan de un calendario que el investigador Antonio Ariño ha trabajado, sobre lo que el investigador Antonio Ariño también ha trabajado mucho, explicando pues la dimensión del calendario oral refranero, es decir, a Sant Blai es mensalai, es decir, pues en Sant Blai se come ajo, es tiempo de cosecha y siembra. Pero a l'ascensió si detes a Montó, pues es decir, en el tiempo de l'ascensión abunden las cerezas, a Santa Catalina molt freda o molt humida, es decir, o mucho frío o mucha humedad. Es decir, que el ciclo de la fiesta también está vinculado a el ciclo agrario. Lo que a mí me parece especialmente interesante es cuando encontramos el uso de la pólvora en las fiestas agrarias, pero también pero no solamente es eso, sino que encontramos el mundo agrario traducido en forma de metáforas a la pólvora cuando ya aterriza en los pueblos en forma de uso festivo. Es decir, encontramos petardos, o sea, timbres, formas de sonar de los petardos traducido a, por ejemplo, un pardalero o un chicharrer, es decir, que suena como un pájaro, que suena como una chicharra. O con nombres de fruta o formas de atarse o de caer en el sentido de los árboles con las analogías a las ramas de otros árboles. O una figura que existe a día de hoy todavía, es que tú no vas a decir en Valencia voy a poner una traca en el suelo, sino que vas a decir voy a plantarla. Y de hecho todas lo que son las disposiciones de como todo lo que es la arquitectura espacial,
porque estamos hablando del espacio público, y todo lo que son las calles aledañas a las plazas principales, pues en realidad son como... O sea, si dais un paseo por la Huerta Valenciana y las maneras de disponer como los palitos, no tengo ahora mismo el nombre, pero lo que son las estructuras de disposición de los cultivos, no están demasiado alejadas de lo que podemos ver en aquel entonces como las estructuras para poner la pólvora. Y entonces, si precisamente estamos hablando de esa dimensión performativa y también, ¿no?, con un cierto ánimo funcional de la fiesta estacional, como una cosa que te va, o sea, sobre la que hacer una petición, es decir, o sea, le pido a la santa que caiga lluvia, o que deje de caer, o que mi niño crezca sano, o que mi familiar que está enfermo deje de estarlo. Pues de repente el hecho de que la pólvora no sea simplemente como una réplica de las campanas, sino que tenga esa dimensión incluso de puntuar antes de que puntúen las campanas, de clausurar después de clausurar las campanas, y de precisamente como identificar, o sea, intensificar a través del sonido todo lo que son los momentos más solemnes y a la vez más intensos de la fiesta religiosa. O sea, como que no podemos separar estos usos sonoros de todo esto. Entonces, la pregunta estaría en cómo acercarnos y cómo poder escuchar esto. ¿No? En plan, desde qué ángulo hacerlo. Claro, a día de hoy nosotros estamos en, digamos, una identificación de el ruido con la lectura de una fuente sonora que la está haciendo. Es decir, que yo hago así y lo que sé es que mis nudillos han tocado una mesa y entonces lo que ha producido ese sonido son mis propios nudillos. Ahora bien, sin embargo, y esto es algo de lo que los historiadores medievales han contribuido mucho, es a precisamente poner el foco en la lectura de los sonidos desde una lectura de correspondencia, es decir, en lo que el antropólogo Philippe Descola plantea como las formas de pensamiento analógico, es decir, donde los signos sensibles están investidos de propiedades sagradas o sociales, porque el mundo visible y el mundo invisible están enlazados por cadenas de relaciones no mecánicas. Y es algo pues que desde el punto de vista de la historia medieval, historiadores como Jean-Claude Schmitt trabajan como desde el ángulo de un modo de percepción en el que los planos de lo sensible, lo social y lo espiritual se responden mediante correspondencias operativas en lugar de esferas separadas. Y entonces pues las manifestaciones sonoras, especialmente cuando son estridentes, inesperadas o rítmicas, significan necesariamente en lugar de solo ser percibidas. En realidad es interesante porque encontramos un ejemplo dentro de lo que vendría siendo pues un esquema en verdad de literatura, de novela del escritor Blasco Ibáñez, donde hay varios pasajes donde en realidad si uno lee esa obra desde las alusiones que hace al ruido o al sonido, casi que nos acercan un poquito de ese esquema, ¿no? Entonces hay un momento donde hay una tempestad que destroza los campos de uno de los protagonistas, y entonces habla precisamente de un silencio, ¿no? Como de la solemnidad representada por el silencio y la llegada de los cuervos que se posan en las ramas, o el momento en el que una de sus personajes, que es Rosetta, que es una trabajadora de la seda, que vuelve del campo de la ciudad hacia su pueblo por un camino oscuro, dice, claro, ella tiene miedo porque efectivamente se sabe que hay hombres que asaltan a las mujeres en los caminos, pero de repente también dice, está preocupada por eso, no como otras compañeras suyas que están preocupadas precisamente por el hecho de asociar los ruidos que pasan en el bosque con la presencia de brujas o con la presencia de toda una serie, pues como todo un ecosistema de
cosas que precisamente serían ese puente de comunicación entre el mundo sensible y un mundo pues no eh, mm, no sé, difícilmente explicable físicamente. Mm, bien, ¿dónde podemos encontrar este tipo de escenarios dentro de lo que serían las prácticas del ruido comunitarias? Pues en verdad con cosas que tampoco están muy lejos de cosas que conocemos a día de hoy. Pongamos, por ejemplo, la Senserrá, que sería lo que podemos traducir como cencerrada, o que quizás, o sea, o que la historia am, europea se conoce como el Charivari, que son las prácticas básicamente de hostilidad ritualizada a través del uso de pequeñas campanas o instrumentos metálicos o cosas para producir violencia sonora, que es, poco podríamos decir, el antecesor a lo que ahora serían ese tipo de usos en las manifestaciones y todo esto, que bueno, pues hay mucho escrito, ¿no? Y como muchos diferentes ángulos de los que explorar, pero que precisamente tienen al principio un sentido de juicio a un matrimonio que no debería haberse dado. Es decir, una, una mujer que, o sea, por ejemplo, un viudo que se vuelve a casar, una viuda que se vuelve a casar. ¿Dónde? Pues está el texto de Eduardo Escalante, del escritor Eduardo Escalante, Las encerradas del Mercat, donde describe, por ejemplo, a un viudo que es objeto de burla por querer casarse con una joven, en este caso, de clase inferior a la suya. Entonces hay un escándalo sonoro que simboliza la ira del... sí, que simboliza la ira del... Me he liado. El, el hecho de que una difunta, de que una persona viuda se case con otra persona y se utilice mucho ruido para precisamente violentarla, nos puede llevar precisamente a la hipótesis de pues una lectura que a día de hoy nos puede parecer extraña, pero es la de que en el cielo hay seres como susceptibles de oír. Y entonces, precisamente en el hecho en el que tú estás produciendo una violencia enorme, no solamente es porque estás castigando a la persona que ha cometido esa cosa que no debería que no debería haber sido así, sino que también la persona que está, vamos a decir en este caso, en una esfera celeste, es también susceptible de escuchar. Es decir, básicamente es como, eres viuda, te has casado con un hombre, no deberías, vamos a hacer ruido tanto para juzgarte a ti como para que tu marido difunto lo escuche. Cosa que lo vemos incluso en una dinámica inversa cuando en el caso de Valencia, cuando fallecen, en este caso son hombres muy reputados en el pueblo, se lanzan tracas en homenaje al difunto que terminan en el punto más alto del pueblo, que es el campanario. Es decir, como precisamente homenaje. Y que nos llevan a pensar todo esto, pues en un uso del ruido que no es necesariamente desorden, sino que podría acercarse precisamente a incluso algo como correctivo o de restauración de orden, ¿no? O de imposición de orden. Y es cuando el antropólogo Levi Strauss utiliza de una cosa como que podríamos poner en espejo con el Charivari, este tipo de juicio, en es una comunidad sí, americana, donde dice precisamente el escándalo sonoro es parte de la idea de que en el momento en el que este tipo de desregulación matrimonial existe una desregulación cósmica. Y entonces, en el momento en el que yo intervengo aquí, entonces de repente estoy como restaurando un orden cosmológico. Es decir, que en realidad sería simplista decir, pues, claro, ¿no? Que el sentido antropológico de todo esto es la producción de caos, la producción de desorden, sino que también está toda una dimensión regulativa de producción de hostilidad en esta dirección. Y igual que las cencerradas, pues encontramos también pues
el homenaje, ¿no? del que estaba hablando. En el caso de es más de viudos y incluso la declaración amorosa o la comunicación pública de que, de que te vas a casar. Es decir, que son parejas que van a reunir dinero para pólvora, para junto con las campanas poder comunicar al pueblo este cambio como de etapa vital, o incluso algo, bueno, ¿no? Que es como ciertamente curioso, que es pequeñas localidades en las que evidentemente todas las personas susceptibles de formar una pareja van a estar escrutadas por las diferentes familias. Una de las formas de declararse es que el hombre lanzará una serie de cartuchos de pólvora en la puerta de la casa de la mujer. Y aquí lo describe, se escribe en un texto del siglo XIX llamado El Cohetero, donde pues básicamente la declaración de amor pasa por que la pólvora llegue a manchar la pared inmaculada de la mujer. O sea, de la casa que es al fin y al cabo como una pedida de mano a ella y también una pedida de mano a la familia, ya que esto pues se va como a exteriorizar y va o a crear o a extender el rumor en el pueblo. Y bueno, voy a ir ya terminando. Entonces, pues tenemos todo este tipo de usos. Pero volviendo a los que serían pues en una dimensión más litúrgica, tenemos a lo que para mí lo que nos podría hacer una pregunta, ¿no? De que se podría vincular con el mundo son preguntas que se hacen mucho, ¿no? En la historia del arte, también en la música, ¿no? Que son la pregunta por la representación, que es, vale, tenemos como toda una serie de maneras de producir y de hacer ruido, tenemos una manera específica de ponerlas como en orden, porque estará pues, ¿no? Hasta mediados especialmente, ¿no? Hasta mediados del siglo XX hay como toda una serie de rituales para poner a la pólvora en ritmo, es decir, que se va a hablar de una armonía de los truenos, que va a haber como un lenguaje pautado, una manera de ver el suelo como una partitura, va a llegar como la persona a la que se le ha encargado el disparo de pólvora y le van a como va a estar como dibujando con un bastoncillo en el suelo cuál va a ser el recorrido de toda esa pólvora, de todas esas detonaciones. Vale, si tenemos como una manera de que todos esos ruidos que pueden expresarse en múltiples direcciones, algunas como coercitivas, en muestras de hostilidad, en muestras de, no sé, de declaración, cuando tienen esta dimensión cultural, ¿qué es lo que exactamente como están diciendo que están, vamos a decir, representando? Y entonces ahí quizás o sea, si nos pensamos en los textos bíblicos en los que aparece el ruido, pues tenemos como, o sea, la figura del trueno, pues precisamente la figura del trueno es casi lo que, ¿no? Como aparece entre las nubes en momentos como extremadamente álgidos, donde aparece en tanto que voz de Dios, y que podríamos precisamente invertir desde el punto de vista de lo que es la súplica. Es decir, no solamente no estás como recreando la voz de Dios, sino construyendo de una manera ciertamente solemne en un contexto de fiesta religiosa una producción de ruido
que sea pues básicamente como proporcional a cómo en el contexto bíblico suena la voz de Dios cada vez que se expresa, que es a un volumen gigantesco, ¿no? Y esto lo hablaba con un chico que él hizo su tesis doctoral sobre el uso de sound systems por parte de monjes en Tailandia. Decía, claro, o sea, claro, son cosas que tú las escuchas y que dices, a ver, ¿cómo, o sea, hemos enlazado rápidamente la palabra sound systems con la palabra monjes budistas, ¿no? Es como una cosa que dices, bueno, pues... Pero claro, resulta que hay un uso religioso del sound system, pero no tampoco, o sea, no os imaginéis una cosa así como muy, o sea, solemne, sino máquinas de hacer sonido gigantes a unos volúmenes desproporcionados, con precisamente como una vida religiosa bastante construida alrededor de eso. Y claro, yo le decía, ¿cuál es el interés de todo esto? Me dice, claro, es que si tú lees lo del texto religioso, desde hace ya tiempo, las voces de las divinidades se expresan, o sea, con el sonido de una cuerda a volúmenes estratosféricos, las voces de las divinidades se expresan a un volumen que nos hace pensar que precisamente este ruido no es sino como una proporción con la que tú puedas responder o en un idioma en el que tú te puedas como comunicar proporcionalmente. Y en este sentido, entonces, podemos... Me parece que merece la pena, ¿no?, dejarlo así como pista abierta, ¿no?, explorarlo desde este ángulo, no desde o sea, desde un cierto tipo de experiencia mimética. Es decir, si acudimos a... ¿no?, si, lo cogemos desde el lado de Walter Benjamin como la capacidad de captar semejanzas y de producirlas, produciendo, vamos a decir, lo que sean como destellos sensoriales que registran fugazmente conexiones entre diferentes planos de la realidad, es decir, desde diferentes esferas de mediación que están en el imaginario de la fiesta, es decir, la figura terrenal de pues el campesino, la campesina, la familia en el pueblo, las esferas celestes y estas personas un poco intermediarias, ¿no?, de medio divinos, medio humanos, que sería como todo este panteón de figuras que están como en paralelo a Cristo, que serían las figuras de los santos. Y que todo ese pasaje, como que toda esa manera de comunicarse a través del homenaje, a través de la súplica, del pedir, con ese tipo de volúmenes, nos haría pensar en precisamente ese ejercicio como mimético, en lo que, pues, estoy viendo cómo traducirlo al castellano, ¿no?, pero el historiador del arte Didi Huberman plantea como similitudes disímiles. Es decir, lo que, pues, por ejemplo, amparándose de las representaciones de pintura que hace Fra Angelico en forma de gotas que están representando la unción, no son una representación exactamente como extremadamente figurativa del tema, sino que precisamente la representación está en el hecho de ser capaz de imitar o de mimetizar los procesos. Y yo creo que pues queda aquí como pista abierta, si cogemos pues un poco este marco de lectura, con el trabajo de no ver esto necesariamente como una forma musical, sino más bien como una forma intermedia en el sentido de cómo lo puede plantear Aby Warburg, como la articulación en distintos registros de experiencia para producir un significado que supera cada registro por separado, nos pueden pues quizás eso, ¿no?, servir de puente para pensar la pólvora tanto desde la dimensión técnica como desde la dimensión de la experiencia vivida y sobre todo como una manera de construir a través del sonido, y no del sonido por sí mismo exclusivamente desde el oído, sino de la forma de moverse con él, de correr con él, de las formas en las que se pone en espejo con todo este como paisaje religioso, como de alguna manera en un principio podríamos partir del ángulo de, al igual que las campanas, es la delimitación del ciclo del tiempo a través de la fiesta, de un ciclo de tiempo,
pero a la vez también puede ser casi como la capacidad de crearlo, de pedir, a través del el momento en el que el ciclo del tiempo está acompañado de la súplica, de alguna manera como crear tiempo nuevo. Así que nada, con eso ya lo dejo aquí. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Johan, por la ponencia. Muy interesante, la verdad. Tenemos ahora 5 o 10 minutos por si queréis preguntar algo, comentar algo. Hay ronda de preguntas. O puedo empezar yo rompiendo el hielo. Venga. Bueno, me ha parecido muy interesante como esta dualidad, por una parte, de la pólvora presente en lo festivo, pero también en lo militar, y al mismo tiempo el ruido me parecía súper interesante, ¿no? El ruido no solo como generador de caos, sino también de orden, como disciplinador. Y pensaba también como en esta idea del filósofo francés Jacques Rancière, que vuelve a la antigua Grecia para presentar el ruido como el orden de enunciación o el registro de enunciación de quien habla fuera de la democracia, quien no tiene la palabra, ¿no? Que es lo que presentabas a través de la alteridad. Y pensaba también en relación a toda esta investigación que presentabas en torno a la memoria y el recuerdo. Porque el otro día leía una idea de Agustín Fernández Mayo que comentaba: canción es cualquier sonido que, una vez extinguido, alguien pueda mentalmente recrear, recordar, reescribir. El origen de una canción siempre está en su condición de huella en el cuerpo. Y me parecía interesante también que no ha aparecido la idea de canción, de música, quizás por no generar esas dicotomías un poco falaces o muy simplificadoras, pero por una parte te quería preguntar sobre el papel de la memoria y el recuerdo en todo esto, y también, bueno, esta ponencia, esta presentación ha sido en absoluto silencio. Te quería preguntar a nivel fenomenológico, subjetivo, individual, tu relación con el ruido, con la pólvora, y cómo has experimentado eso, cómo lo has vivido, cómo te relacionas con todo ello. Pues voy a empezar por la segunda pregunta respecto a lo que es la relación fenomenológica, un poco directamente lo que es mi implicación personal. Yo me he sentido en general bastante fascinado con los paralelismos que he podido escuchar en amigos, ¿no? En personas que trabajan sobre temas parecidos desde el punto de que es lo que tienen extremadamente encarnado por su manera de practicar el baile, por su manera de poner todo esto en paralelo con su propia experiencia, por ejemplo, en los clubs, en el hecho de bailar, y de hecho pues fue en el ciclo o sea, el IBAM consagró una actividad llamada era Pólvora, Cuerpo, Sonido, donde precisamente se hacía un poco un paralelo entre las formas intensas de vivir el sonido a través de la pólvora, la mascleta y todo esto, y lo que vendría a ser más tarde la ruta del bacalao. Y decir, claro, si existe como existiría una cosa que integra perfectamente la otra, ¿no? Es como cuando Björk está hablando le preguntan se habla del rock y de los coches, ¿no? Y dices que Estados Unidos tiene un montón de coches, ¿no? Y hace como hace así hace como los coches suenan dice, y el rock suena y entonces claro, como que precisamente entiende que el rock es una manifestación casi que como coimplica ese tipo de sonidos en el espacio público. Yo soy una persona bastante ajena a nivel personal de este mundo, vamos a decir, tan de vivir este tipo de eventos a altos volúmenes. No soy una persona extremadamente fallera, no he sido una persona extremadamente fiestera o una persona especialmente dada a todo eso. Creo que
como parte de, bueno, poder tener yo una, aunque fuera simplemente por rigor, vamos a decir, sensorial, me dediqué durante toda una primera parte de mi investigación, era conciertos de música ruidista en España, pero especialmente en París. Y luego, pues bueno, sí que pues tengo buenos amigos que también se dedican a hacer músicas parecidas a esas, ¿no? Y entonces pues ha habido ahí unos intercambios yo creo que bastante nutritivos, pero yo en mi caso te diría, una persona con un interés genuino en el tema que tiene que ver con la ciudad de la que viene, pero a nivel sensorial o a nivel de lo que es como mi manera de acercarme a eso, realmente ha sido una alteridad increíble este tema. Y, y luego respecto a la memoria, mmm, yo... mmm, claro, o sea, si partimos de la idea de la memoria como una cosa que no pertenece al pasado, pero no es como una persona, como la memoria, como lo que está puesto ahí y podemos recordar, sino precisamente un acto extremadamente presente, de poner algo en palabras o en imágenes en el tiempo presente. Aquí mismo, la pólvora para mí sí que tiene como esa dimensión de ser generadora de memoria, en cuanto a que quizás es como ese punto o ese como contrapunto que precisamente por la intensidad que tiene en un uso festivo puede como significar particularmente una jornada o un día entero. Me explico, con un ejemplo muy específico. Cuando yo empecé a interesarme por este tema, le preguntaba a las amigas de mi madre. Le decía, tú que eres fallera de toda la vida, si te digo pólvora, ¿qué me dices? Y entonces de repente yo me imaginaba que iba a ser todo como jolgorio, ale, tal, fiesta. Y de repente como que muchas respuestas tenían casi como una tonalidad nostálgica, incluso de duelo, melancólicas, porque eran momentos que has vivido con tu padre. O sea, principalmente la cosa iba por momentos familiares y momentos del pueblo. Entonces, de repente sí que podríamos, me estoy tirando un tiple, ¿no? Pero creo que si, por ejemplo, trabajáramos a una escala extremadamente singular individual, hay ahí como una especie de sismógrafo de momentos familiares, pero especialmente también como de colectivos vividos en los pueblos, que sí que se podrán registrar por los recuerdos que hay de dónde se puso pólvora, en qué momento y de qué manera. Y por poner ahí una cosa extremadamente práctica, la Dana. Es decir, la Dana de Valencia, unos meses más tarde, se tiran no una, ni dos, ni tres, sino 7 mascletas a la vez en los pueblos afectados. Y cuando llegan los pirotécnicos y les preguntan en plan, ¿por qué? O sea, una cosa que yo se he intentado explicar a mis amigos en Francia, es como, claro, o sea, ¿en qué lugar hay una catástrofe natural y las cosas, o sea, y pones pólvora en los sitios donde ha sido afectada? Entonces, claro, él decía, uno de los pirotécnicos, cuando le preguntaban, decía algo así como, queremos que se acuerden de que somos un pueblo solidario o algo así, ¿no? O queremos como que se acuerden de nosotros. Claro, la memoria ahí está, vamos, implicada, completamente implicada. Entonces yo me lo llevaría por este lado de puntuar como una especie de, ¿no? De una manera como cualitativamente distinta a nivel de lo que es la intensidad sensorial y que precisamente ahí es donde está la capacidad de generar como un registro de memoria. Muchas gracias.